Mateo 5, 31 al 32 nos dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dijimos la semana pasada, y todo esto que le voy a mencionar ahorita en un inicio es resumen de la semana anterior. El matrimonio es una institución divina, mientras el divorcio no lo es. Esa es como una forma resumida de observar el matrimonio, el divorcio como lo presenta la Escritura. El matrimonio es una institución divina, el divorcio no lo es, lo cual nos hace pensar, Dios diseñó y estableció el matrimonio, Dios bendice por lo tanto la unión matrimonial y en su diseño esa unión no se debe separar. En el diseño original de Dios esa unión no puede disolverse. Dice Mateo 19 en el versículo 4 al 6. Jesús les respondió a los que le preguntaban acerca de dar carta de divorcio a sus esposas. ¿No habéis leído que Él los hizo al principio? Varón, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas leyes para regular una práctica ya existente. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza del corazón de la gente, mas no porque fuera el deseo de Dios. En el versículo 8 de Mateo 19 dice, Moisés permitió el divorcio. Lo que habían preguntado estos hombres en el versículo 7 era entonces ¿por qué Dios mandó el divorcio? Y dijimos la semana pasada, de entrada Moisés no mandó, dice Jesús, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. No fue la intención original de Dios. El divorcio es un mal. Yo citaba la semana pasada al pastor Sugel Michelén. El divorcio es un mal y Dios regula el problema para que no sea un mal mayor. Esa es una correcta perspectiva bíblica del divorcio. El divorcio es un mal ante los ojos de Dios como ante los ojos de la humanidad, aun cuando se practica. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. El plan de Dios es que verdaderamente nuestros matrimonios existan y vivieron felices para toda la vida. Hermanos, y la felicidad no siempre significa la ausencia de conflictos y de situaciones adversas en nuestras vidas. Así que ya no son dos, sino uno solo, dice la Escritura. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, el triste pero es, Dios comprende que el divorcio va a ocurrir. Después de ese evento mágico, después del reluciente y blanco vestido, después del traje que tras unos cuantos tacos no cerrará más, vienen los conflictos, vienen las pruebas, vienen las discusiones, los desacuerdos, viene la realidad de las cosas. Pasa el romance ilusorio del noviazgo y entonces las cosas se ven con mucha más claridad. Y en muchos de estos casos, el divorcio ocurre. ¿Por qué? La razón de mayor peso es que en un matrimonio se involucran dos seres pecadores. No es fácil tratar de esta manera. Dos seres pecadores forman la relación matrimonial. Sin duda alguna, el matrimonio es un pacto sagrado que debe ser indisoluble, no se debe terminar, no se debe separar. Ese es el deseo de Dios, pues ese fue su diseño original. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, son una sola carne. Cuando lleguemos a Mateo 19, y aquí lo voy a dejar más picado todavía, cuando lleguemos a Mateo 19 y veamos esa cita del modelo original en
Génesis, el modelo que Dios diseñó, vamos a hablar de algunos elementos que pueden ser favorables a nuestro matrimonio, siempre y cuando hagamos caso a los preceptos del modelo original de Dios para el matrimonio. Pero Dios dijo, por tanto, primero, ya no son dos, sino uno solo, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio va a ocurrir, que existe, que es real, debido a que en el matrimonio, en la relación matrimonial, se involucran dos personas pecadoras. Pero su diseño es que el pacto sagrado del matrimonio permanezca siempre, que no se disuelva. Pero por la dureza del corazón, el divorcio se ha hecho presente. No es solo que se hizo presente porque las personas se rehusaron a perdonar y determinaron divorciarse. Previo a tomar la decisión de divorciarse, los corazones duros habían decidido no ceder tal vez a cierta situación que estaba generando conflicto, y gritó uno y gritó el otro para ver quién tenía la autoridad, quién tenía el poder, y uno se enojó y el otro se enojó más porque no podía dejarse, y entonces la dureza del corazón fue orillando y llevando a estas dos personas pecadoras a tomar la determinación de divorciarse, a rehusarse a perdonar, a rehusarse a reconciliar, y el matrimonio se disuelve. Dios estaba consciente que esto existiría. Dios sabía que esto existiría. De hecho, la cita que trajimos a mente la semana pasada y en Deuteronomio, donde está Dios estableciendo la ley, no para el divorcio, sino la ley que regula a aquel que se ha divorciado. Cuando Dios está presentando esta ley, está dando evidencia de que sabe, se presentará esta situación entre los matrimonios, aún entre los matrimonios de su pueblo. Aún entre los matrimonios cristianos existe esta situación. Y como el divorcio es una realidad, como la presencia del pecado en el matrimonio ha corrompido el modelo original, dando paso a la triste realidad del divorcio como una opción ante el conflicto matrimonial, es que hoy queremos guiarle por medio de la Escritura. Hoy quiero llevarle por medio de la Escritura a un refugio de gracia, pues Dios mismo es quien en su palabra nos brinda un faro que nos dirige a su gracia y su misericordia. Para el que hoy no está casado, pero un día lo estará, como para el matrimonio que ha enfrentado conflictos y tal vez ideas de divorcio, como para quien ya ha atravesado por esta dolorosa situación. El mensaje de hoy tiene la intención de mostrarle la gran misericordia de Dios para con nosotros pecadores. No podemos ver a alguien que ha atravesado por divorcio y hacerle cara de fuchi, porque no estamos exentos. No podemos ver a cualquier tipo de pecador y juzgarle por su pecado y nosotros mismos casi desecharle de entre la gracia y la misericordia de Dios por su pecado, cuando nosotros igual pecadores venimos a esa gracia. Por la misericordia de Dios fuimos rescatados, fuimos transformados. ¿Y quién seríamos nosotros para negar a una persona pueda acercarse al tono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo y encontrar misericordia? Para observar los dos puntos que le decía, le voy a pedir que salga de Mateo. Solo no olvide lo que dice Mateo 31 y 32 en el capítulo 5. Pero también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada, comete adulterio. No olvide esta porción de Mateo mientras se dirige al pasaje en el cual nos vamos a mantener prácticamente el demás tiempo de la enseñanza. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 14. ¿Ya está llegando? Dice la Escritura ahí en Jeremías: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella con liviana, con ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Primero, vamos a observar a la esposa infiel. Hoy en día el pacto matrimonial se ha corrompido. Muchas son las causas por las que los hombres optan por el divorcio antes que por la reconciliación. La más triste realidad es que se ha desvalorizado tanto el matrimonio que el divorcio es una acción que se toma muy a la ligera, al punto que casi por cualquier cosa las parejas deciden concluir su relación matrimonial. Si se le queman los frijoles, que firme el divorcio. Si ronca de más, que firme el divorcio. Si le huelen los pies, que firme 2 divorcios. Si esto, si aquello, si no me gusta esto, si me agrada esto, pero aquello no. Si hay una situación que causa cierto dolor e incomodidad en la relación matrimonial, que firme divorcio. A este punto ha llegado hoy en día el precepto, el valor primero del matrimonio y el precepto del divorcio. Incluso matrimonios jóvenes se divorcian hoy. Podría yo hasta decir y atreverme a decir que por ninguna razón. Simplemente llegaron a la relación matrimonial y de repente se dieron cuenta que no sabían por qué habían iniciado. Y buscarán un pretexto. Tal vez sean esos frijoles, tal vez sea ese mal olor, tal vez sea el ronquido, pero no es la realidad. Simplemente abrieron sus ojos y dijeron, ¿por qué hice esto? Y optan por el divorcio. Así de ligero se ha tomado este tema. Así de ligero, con esta liviandad se trataba el divorcio en el tiempo en el que Jesús está enseñando en Mateo acerca del divorcio. Con esa misma liviandad se tomaba en el Antiguo Testamento el divorcio y por eso Dios establece leyes para poder tratar con el tema del divorcio, porque los hombres, al igual que hoy, estaban tratando, uno, con poco valor, el modelo del matrimonio que Dios había diseñado. 2, con liviandad, la decisión de terminar una relación marital. Jesús presenta en Mateo una cláusula de excepción para el divorcio. Y no es cualquier simple desacuerdo lo que puede llevar a la ruptura matrimonial. Jesús dice que a no ser por causa de fornicación, el lazo matrimonial no debe romperse. Hermanos, pero como iglesia creemos que aún en esta situación la misericordia de Dios puede reconciliar lo que el hombre considera irreconciliable, aún por causa de divorcio. Imagínense por las demás causas. El divorcio es una falta grave al pacto matrimonial.
irrumpe en la santidad de este pacto, como irrumpe en el modelo, en la imagen, en la santidad del Dios que diseñó el matrimonio, del Dios que creó a la humanidad y que formó al hombre como el compañero de la mujer y a la mujer como el complemento, como la ayuda idónea del varón. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios culminó la creación, el hombre llamó a cada especie por su nombre y se dio cuenta que entre todas las especies no había una que compartiera con él. Y se sabe necesitado y Dios ve esta necesidad y dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré pues ayuda idónea para el hombre. Y cuando la mujer es creada, cuando Dios forma a esta que vendría a ser ayuda idónea para el hombre también, al igual que a la creación, le llama por nombre y le dice: esta fue tomada de mi cuerpo, por tanto será llamada varona. En el idioma original la referencia es varona, porque del varón fue tomada. Son uno mismo, son una misma carne. Esto fue lo que Dios diseñó. Esto fue lo que Dios formó. Pero Jesús dice ahí en Mateo: a no ser por causa de divorcio, el matrimonio debe permanecer unido para siempre. Y aún por causa de divorcio, hermanos, creemos, la situación puede remediarse si acudimos a la gracia y misericordia de nuestro Dios para buscar la reconciliación. Dios mismo fue ofendido. El pueblo del pacto adulteró, incumplió y corrompió el pacto que Dios había hecho con ellos. Por tal razón Dios les llama adúlteros. Ahí lo que leímos en Jeremías es esta narración, un llamado de Dios para el pueblo de Israel, para Judá, al arrepentimiento. Ya Israel ya había experimentado la separación con su Dios. Ya Israel ya había escarmentado en carne viva lo que implicaba ser desleal a su Dios y por tanto ser dominado por otras naciones, perder la libertad con la que Dios le había llamado, perder de los privilegios y de las bendiciones de llamarse pueblo de Dios y caer en la vergüenza y la deshonra cuando otra nación les oprimiera. Y aún Judá, dice esta porción, no aprendió de esto. El pacto es violado. Dice Dios ahí hablando al profeta en el primer versículo que leímos, versículo 6. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y la Nueva Traducción Viviente continúa diciendo sobre este mismo pasaje: como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Esta es la comparación que hace Dios con el pueblo desleal. Como una mujer que comete adulterio, como una esposa que comete adulterio, han fornicado. Cometieron adulterio, fueron desleales al pacto, fueron detrás de otros dioses y fueron infieles a su Dios. Y a esto es visto como adulterio espiritual. Por eso Dios llama adúltero al pueblo de Israel. Por eso Dios le compara con una esposa que comete adulterio, una esposa que es desleal. Ahí vienen las preguntas. ¿Cuál sería, hermano o hermana, tu respuesta ante una infidelidad? ¿Cuál sería tu respuesta ante una infidelidad? Tal vez los más fervientes amantes de nuestra pareja hoy diríamos: perdonaría todo. No importa. Tal vez pase esto por su mente. Tal vez cuando suceda la respuesta no sea la misma. ¿Cuál sería tu respuesta ante la infidelidad? En este caso, en el tema de Israel y de Judá, Dios no pasó por alto la infidelidad.
Repudió a la esposa infiel, dice ahí la porción que leímos en Jeremías. Pero aún en su propósito estaba el resguardar el pacto. Aunque Dios había repudiado a la infiel Israel y había extendido carta de divorcio, en su plan estaba el resguardar el pacto. Él esperaba ver regresar a la esposa infiel con un corazón arrepentido. Y Dios trata de esta manera con el corazón de los hombres. Dios trata de manera drástica con nuestras vidas para que el pecado no haga los estragos que es capaz de hacer y nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, nos arrepintamos y vengamos a Él para que Él manifieste su misericordia. Dios repudió a la infiel Israel, pero aún esperaba su arrepentimiento. Dios puede estar tratando de manera dura con nuestras vidas y Él está anhelando tu arrepentimiento. Dios puede estar permitiendo situaciones en tu vida en las cuales digas, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios me trata así? No es que Dios nos trate así precisamente, pero en medio de cada una de estas cosas, quizá Dios está llamando al arrepentimiento. Dice un comentarista, es imposible comprender la profundidad del amor divino. Un hombre que ha sufrido la infidelidad de su esposa, tal vez la dejará de inmediato. Sin embargo, el amor del Señor es tal que a pesar de que Israel fue infiel, lo seguía amando. Ese es el amor de Dios. Su amor permanecía sin variación y continuamente los invitaba a regresar a Él. Si usted conoce, si usted ha leído la historia de Israel durante el Antiguo Testamento, en todo su peregrinar, una de las características específicas de Israel fue la infidelidad. Y notoriamente, característico de Dios fue su paciencia, su amor y su misericordia, apelando al arrepentimiento, al corazón humilde de aquellos que se alejaban de Él. Dios es siempre fiel. Dios no olvida su pacto. Para con el pueblo de Israel, dice Levítico en el capítulo 26, versículo 42, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra. Dios es un Dios fiel, un Dios de pactos y un Dios que no solo establece pactos, sino que cumple esos pactos. Yo le diría que como dice el canto, pero no es como dice la Escritura y ahí se basa el canto. Él sería su Dios, permanecería fiel a su pacto y aún en la infidelidad, Él no cerraría sus brazos para un corazón que arrepentido volviere a Él. Aunque el hombre había corrompido el pacto, aunque la nación de Israel y su porción dividida, Judá, habían violado el pacto, Dios no cambiaría. Dios permanece fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, aunque usted y yo pequemos contra Él, aunque usted y yo de maneras diversas y aún graves ofendamos el nombre de Dios, Él permanece fiel, su carácter no cambia, así como será fiel en su justicia y demandará en su justicia el pago por el pecado, también permanecerá fiel en su amor y misericordia para aquel que arrepentido venga nuevamente a Él o venga a Él y encuentre en Él reconciliación. Dios permanece fiel. Dios no pasa por alto sus pactos. Pero el modelo fue distorsionado. Tras un mal ejemplo de acciones y consecuencias, Judá imita el modelo de Israel. Es lo que dice la porción ahí en Jeremías. Judá imita el modelo de Israel, sin importarle incluso la perspectiva divina. ¿A qué le suena esto? ¿Y qué riesgo encontramos aquí en tomar tan a la ligera el tema del divorcio? En desvalorizar el modelo del matrimonio tal y cual como Dios lo diseñó.
¿Qué problema hay en esto? ¿Qué riesgo hay en esto? Voltea a ver a su hijo joven, voltea a ver a sus nietos, voltea a ver a las nuevas generaciones. Y si ellos aprenden de nosotros un modelo distorsionado del matrimonio, creerán que así se debe hacer también. Alguna vez tal vez desde aquí le platicaba que un primo sacó cuentas y dijo, van unos sí, van uno no, me toca divorcio. Así de conformes al mundo estamos. Es que en mi familia siempre se han divorciado. Creo que también me voy a terminar divorciando. Es que mis papás se separaron, mis papás se peleaban bien feo. Creo que yo también yo también heredé ese modelo. Hermanos, ese gran riesgo hay. La rebelde Judá vio a su hermana, dice Dios, vio a su hermana desleal y aún a pesar de las consecuencias que enfrentó Israel por su deslealtad, Judá agarra el mismo rumbo y tantito peor. Se muestra hipócrita también ante Dios, supuestamente arrepentida, pero no siendo así. Hermanos, el modelo distorsionado del matrimonio y la liviandad con la que tratemos el tema del divorcio puede afectar a las demás generaciones que nos observan. Y cada día, tristemente, en un mundo que vive sin Cristo, esta imagen será más y más deteriorada. El matrimonio perderá cada vez más y más su valor y el divorcio y aún el no casamiento y el repudio hacia la unión matrimonial serán evidentes en las siguientes generaciones. La semana pasada yo le presentaba algunas estadísticas del tema del divorcio en nuestra nación y son más los divorcios, son cada vez más los divorcios y cada vez menos matrimonios los que existen en nuestro país. Judá es acusada de tomar como forma liviana la infidelidad, a la vez que está tomando a la ligereza y menospreciando el pacto de su Dios. Dios había establecido un pacto para con su nación. Dios había establecido un compromiso fiel para con estos hombres. Pero en su infidelidad lo que estaban haciendo era menospreciar ese pacto. Hermanos, el pacto del matrimonio es sagrado, es glorioso. Así como una bella escena de vestido blanco y tacuche bien planchado, el matrimonio es así de glorioso. Y de hecho, mucho más glorioso que eso. El rico pastel, los agradables invitados, los buenos recuerdos, la buena música, el buen sermón, el agradable servicio de acción de gracias, sí es muy significativo. La boda real es muy significativa, pero fuera del contexto en el cual Dios diseñó este matrimonio, detrás de esta escena vamos a encontrar una vida de dolor, de sufrimiento, de conflicto. Y vamos a decir, ¿dónde estaba el glorioso matrimonio? ¿Dios se equivocó en el diseño? ¿Su manual nos sirve para instruir nuestras vidas hacia una vida gloriosa de matrimonio? No precisamente. Tal vez los que nos hemos equivocado somos nosotros, los que hemos desobedecido somos nosotros, los que hemos corrompido ese sagrado pacto hemos sido nosotros, no Dios. Dios nos ha equivocado. El pecado de Israel y el trato ligero de su pecado reflejó al mundo una perspectiva errónea del pacto y de la fidelidad de Dios. Dice ahí Jeremías, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. La tierra fue contaminada. Hermanos, qué gran responsabilidad de la iglesia de Cristo de preservar este pacto, no solamente para bien de nuestras vidas, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su imagen sea reflejada en los hombres, para que sus pactos y su fidelidad sean reflejadas a los hombres y los hombres crean en ese Dios fiel porque en nosotros vean el reflejo de quién es Él. Pero cuando distorsionamos ese modelo, cuando no andamos conforme al precepto bíblico, la tierra es contaminada. La tierra aprende adulterio. La tierra no aprende fidelidad. Y dice el versículo, a pesar de todo esto, con todo esto, dice el versículo 10, a pesar de todo esto, Judá no se arrepiente, sino solo finge.
hermanos jóvenes o aún hermanos adultos que han visto en su familia ya o han atravesado el dolor de una separación, ¿aún a pesar de esto no experimentamos? ¿Aún a pesar de esto no aprendemos? ¿Deseamos que nuestros hijos atraviesen la misma situación dolorosa que nosotros atravesamos? ¿Deseamos que nuestros hogares enfrenten las consecuencias de lo que en el pasado ya vivimos? A pesar de todo esto, Judá no se arrepintió y solo fingió. Hermanos, sin duda alguna, el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Jesús dijo a los que le preguntaron acerca de la carta de divorcio, por la dureza del corazón, es que Moisés permitió dar carta de repudio a la mujer, por la dureza del corazón, porque el pecado endurece el corazón. Pero la realidad del precepto bíblico es que Dios se desagrada del pecado y sea quien peque, sea Israel, sea Judá, sea Jezreel, sea Juan, Chana, Juana, Pedro, sea quien sea que peque, es inaceptable en su deslealtad a Dios, sea por fornicación, sea por mentir, sea por robar, sea cual sea la causa de nuestro pecado, es desagradable delante de Dios, es detestable, es inaceptable delante de Dios. No solo el tema del divorcio, hermanos. Si bien podemos llegar a alarmarnos más por una separación, pero sigue siendo un pecado. Pero Dios espera que el corazón se humille, se arrepienta y en sinceridad venga a Él. Dirá, hermano, no que íbamos a alivianar la carga de la ley establecida. Eso es lo que observamos de la infiel esposa. Pero ahora observemos el esposo fiel y misericordioso. Ahí en el versículo 12, Dios dice al profeta, ve y clama. Esta era la función del profeta. Ve y diles, ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Porque misericordioso soy yo. Este es el esposo fiel y misericordioso. Este es el amante fiel que espera por la actitud humilde y arrepentida de aquella que le ha sido desleal. Porque Dios es misericordioso, la invitación, hermanos, es vuélvete a Él. ¿Cuál es el medio que Dios ha provisto para ir a Él? Jesucristo. Como Israel, todo hombre ha pecado. Todo hombre ha pecado contra Dios, así como Israel también. Pudiéramos decir, qué malotes son Israel, qué malota nación. Todo hombre ha pecado, pues hemos incumplido sus decretos. Hemos faltado a la ley de Dios, hemos ido en busca de otros dioses, nuestras vidas han estado en desorden, nuestros matrimonios no han manifestado la imagen del pacto divino. También hemos pecado, también hemos ofendido a Dios. Hoy Dios, como un fiel y amoroso esposo, nos llama pidiendo, volvamos a Él. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. En Jesucristo podemos confiar que a pesar de nuestra infidelidad a Dios, ya no estará airado con nosotros. Su enojo ha sido apaciguado por el justo pago de nuestra maldad. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero el que ha creído, pero el que ha confiado en la gracia de Jesucristo, en su obra de amor en la cruz del Calvario, tiene vida y no vendrá a condenación, ha pasado a vida y la ira de Dios no estará sobre él. Pero el que no ha creído, el que se ha rehusado a creer en él, la ira de Dios está sobre él. En Cristo encontramos el perdón para que confiadamente podamos ir al Padre, sabiendo que en la cruz fue pagada nuestra culpa y la ira de Dios fue aplacada en su propio Hijo. Para Israel
Para la nación escogida, queda esperar en la culminación de la obra de Dios para con ellos. No decimos que si alguno de ellos confía en la gracia redentora de Jesucristo, puede venir a Dios. Pero para nosotros Cristo se ha revelado como la provisión de Dios para justicia, para perdón, para reconciliación. Vuelve a Él, ve a Él por medio de Cristo. Versículo 13 le dice Dios al pueblo: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Reconoce tu maldad, vuélvete a Él, reconoce tu maldad. Para que cualquier relación pueda funcionar, hermanos, para que cualquier relación se pueda reconciliar, siempre será necesario el arrepentimiento. Delante de Dios las cosas no son diferentes. Para que en Él encontremos reconciliación, debemos refugiarnos en la gracia de Cristo, mas es necesario que reconozcamos que hemos pecado contra Dios y al reconocer nuestras faltas estemos dispuestos también a no volver atrás. Esto se llama arrepentimiento. Y el Evangelio de Cristo demanda del hombre arrepentimiento. Y genuino arrepentimiento, no como la desleal Judá, que vio a su hermana, supo de las consecuencias de su deslealtad y aún así no fue capaz de arrepentirse y aún fingió haberse arrepentido. Dios quiere corazones arrepentidos delante de Él y su abundante misericordia perdonará nuestros pecados y seremos en Cristo reconciliados con el Padre. Dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, repito, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ese es el esposo fiel y amoroso que llama a la infiel esposa al arrepentimiento. No encubras más tu pecado. Confiesa a Él y apártate y alcanzarás misericordia. No estoy solo dirigiéndome al tema del divorcio en este caso. Estamos hablando de divorcio, pero cualquiera que sea nuestro pecado, hermano. Porque tal vez como los fariseos podemos evaluar nuestro matrimonio, nuestra situación y decir, yo estoy casado, zafo, yo no tengo pecado aquí. Tal vez no se ha divorciado, firmando un papel, pero ni se habla en casa. Tal vez no ha enfrentado una situación de separación, pero el conflicto ha crecido tanto que los corazones están lastimados, las relaciones con los hijos se han roto, el modelo que reflejamos ha sido corrompido. Tal vez necesitamos volver a Él. Tal vez necesitamos reconocer nuestra maldad, confesar nuestro pecado, apartarnos de Él y correr a la misericordia de Dios. Tal vez también necesitamos escuchar la voz de Dios diciéndonos, conviértanse hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Porque yo soy vuestro esposo, conviértanse hijos rebeldes. Segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esa es la voz del esposo fiel llamando a su desleal esposa. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Podemos pasar 1001 noches de rodillas orando, Señor, ¿por qué mi matrimonio no cambia? Señor, ¿por qué seguimos enfrentando problemas cuando yo ya te he dicho más de una vez que quiero que esto se resuelva?
pero no estamos dispuestos a volvernos de nuestro mal camino. Cámbiala, Señor, pero no estoy dispuesto a cambiar yo. Que deje de ser gruñona, pero yo sigo provocándole. Que se someta a mí, pero soy un hombre infiel con Dios, que no me someto a la voluntad del Padre y aún así quiero que la mujer se someta a mí cuando yo soy un baquetón. Si se humillare mi pueblo, si oraren y buscaren mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios al que se vuelve de sus malos caminos es no solo el perdón, sino la restauración de la vida que abandonó la rebeldía. Y aquel que se vuelve de su mal camino encuentra en Dios sanidad y restauración. Dios por medio de Jeremías le estaba diciendo a su pueblo, y convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Son uno conmigo. Tienen un pacto conmigo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, dice Dios, porque yo soy su esposo, porque yo permanezco firme a mi pacto y porque yo permaneceré fiel a mi promesa y les tomaré y les llevaré a Sión. A los hijos rebeldes, Dios les llama a volver de su rebeldía. Y a ellos, al ellos volver, a Dios, les vuelve a tomar como hijos. Como hijos. Restituida la condición en la que fueron llamados, a la que fueron traídos. Y su promesa, por tanto, seguiría teniendo cumplimiento. Y ellos serían llevados. Aun cuando el pacto fue incumplido por la infiel esposa, el amante y fiel marido está dispuesto a recibir a la que se vuelve a él, reconoce su falta y se convierte de sus malos caminos. Este es un modelo ideal para el matrimonio. No siempre será posible, es la realidad también. El esposo fiel está dispuesto por su misericordia a perdonar, a reconciliar y a restaurar la relación quebrantada por causa de la infidelidad. Ahora, hermanos, ¿de qué manera necesitan ser aplicadas estas verdades a tu vida? ¿De qué manera lo que hemos leído hace una semana y estudiado acerca del tema del divorcio necesita ser aplicado a mi vida? ¿De qué manera hoy observar la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios, el esposo fiel y eterno, de qué manera nos hace ver cómo la palabra debe ser aplicada a nuestras vidas conforme a esto? Primero, hermanos solteros, tal vez conociendo hoy la perspectiva bíblica del divorcio, necesitas empezar a tomar con seriedad el camino hacia el matrimonio. Si no eres casado, se te ha dado por estas 2 semanas una perspectiva clara acerca de lo que Dios dice en cuanto al divorcio. Es un tema serio, no es un tema liviano. Si por tu mente se han introducido las ideas del mundo, prueba, conoce y si no, ahí queda. Hermano, ve al precepto bíblico. Joven, ve al precepto bíblico. Toma con seriedad el camino hacia el matrimonio. Y las preguntas que quiero que reflexiones para aplicación de tu vida es: ¿cómo estás llevando hoy tus relaciones sentimentales? ¿Andas viajando de un noviazgo a otro? Vas a enfrentar conflictos cuando llegues al matrimonio. ¿Estás viviendo en un modelo corrupto de lo que Dios diseñó para tu vida? ¿Con qué perspectiva estás caminando hacia el compromiso formal? Tal vez estás esperando al príncipe azul que te saque de la televisión y te convierta en una duquesa o un duqueso. Tal vez estás generando expectativas tan altas del matrimonio a tu perspectiva que cuando llegues a él te va a doler mucho.
Corre a la perspectiva divina. Graba en tu mente y en tu corazón el diseño que Dios estableció para el matrimonio y espera en él. Y eso traerá garantía de dicha y felicidad. ¿Estás consciente de la gran responsabilidad y privilegio que implica ir al altar y jurar pacto con tu pareja ante el Dios que les une? ¿Estás consciente de lo que implica delante de Dios hacer un pacto? Si estás consciente, tal vez sea mejor que busques con más cautela, con más paciencia, con mucha más sabiduría. No con cualquiera que se atraviese. Lo guapo se quita. Si no, pregúntele a mi esposa. La apariencia cambia. Como una flor, la belleza se marchita. Y si tus expectativas, joven, están puestas solamente en la persona, por su apariencia, por sus cualidades físicas, si tu perspectiva del matrimonio es que ella sea quien tú esperas, pero tú no estás listo para ser quien ella merece, estás mal. Estás caminando en una dirección muy errada. Chica, si tu perspectiva es que te saque de la miseria, te saque de la pobreza y te compre todo lo que tus papás no te compraban y te chiquen, vas a enfrentar grandes conflictos. Si hoy no estás lista para ser una mujer piadosa, amante de tu hogar, fiel a la responsabilidad que Dios te da en tu casa. Si eres de las famosas feministas que dicen yo por qué voy a limpiar la casa, estás caminando en un modelo corrompido que te llevará a enfrentar conflictos matrimoniales. Así es que si estás soltera, si estás en espera, si estás soltero, este es el tiempo adecuado para que camines en dirección correcta conforme al modelo que Dios diseñó para el matrimonio. Y tal vez lo más seguro es que seas librado de enfrentar una situación que rompa tu corazón cuando exista una desunión. Así es que ora a Dios, sé prudente y fiel al precepto bíblico, para que así Dios sea exaltado cuando llegues al matrimonio y resguardes el pacto matrimonial, aún cuando esta no sea tarea fácil. No le creas al mundo, joven. Si tú has dicho, yo no me caso porque está muy difícil, no le creas al mundo. El matrimonio es glorioso, es bello. Casados, ahora me dirijo a los casados. Seguro estoy que en muchas ocasiones la vida matrimonial no ha pintado como esperábamos. ¿Estoy en lo correcto? Y tal vez en algunas de esas veces has pensado en abandonar el barco. Te pregunto, ¿has sido fiel a tu rol y responsabilidad en casa? Porque si no es así, aunque tú estás culpando al de enfrente, tal vez el conflicto comienza contigo. Incumplir con nuestros roles y responsabilidades conforme al precepto divino es una causante de gran conflicto en el hogar. Pregunto, ¿has lastimado el corazón de tu cónyuge con palabras o actos? Porque si es así, no encubras más tu maldad. Confiesa a Dios, busca misericordia y enmienda el daño a tu pareja. Otra pregunta es, ¿aún en lo secreto has permanecido fiel? Hermanos, hoy en día este es un monstruo que destroza los hogares. Nadie nos ve, nadie se entera, nadie lo sabe, pero aún así sigue destrozando las vidas. Aún así sigue siendo infidelidad, aún así sigue faltando al compromiso, al pacto que hemos establecido con nuestro cónyuge. ¿Aún has permanecido fiel en lo secreto? ¿Tu matrimonio refleja el fiel pacto de Cristo y su amor incondicional por la iglesia? Y la última pregunta sería, ¿crees que tu matrimonio está en riesgo? Y la invitación es, vuelve a Dios, reconoce tu pecado, conviértete de tu mal caminar y así como busques la reconciliación con Dios con prontitud, busca también reconciliarte con tu esposa o con tu esposo.
Ora a Dios porque haga nuevas las cosas. Comienza a ser transparente con tu pareja. Hermano, mi esposa puede agarrar este aparato o este otro que tengo aquí sin ningún conflicto. A veces uso contraseña cuando salimos a lugares con mucha concurrencia, a lugares públicos, uso contraseñas en los dispositivos, o cuando hay niños cercanos uso contraseñas, pero no porque oculte nada delante de mi esposa. Y cuando pongo contraseñas, no sé cómo le hace, pero las conoce todas. Aunque no se la diga, ella desbloquea los equipos sin ningún problema, tiene esa buena habilidad. Pero yo no restringo el acceso a mi esposa. ¿Lo haces? ¿Hay cosas ocultas con tu pareja? Comienza a ser transparente. Anhela y con todo tu corazón busca vivir de hoy en adelante de manera distinta por el bien de tu matrimonio. Es que mi papá sí era. Pues sí, pero ¿cómo les fue? Cambia esa actitud. Es que mi mamá así era. Yo heredé el carácter de mi madre. Sí, pero ¿cómo les fue? Si crees que aún a pesar de muchos y buenos esfuerzos, las cosas no están marchando bien e incluso piensas que deberían terminar, hermano, antes de tomar una determinación, busca consejo. Busca consejo. Acércate a un servidor, al pastor Samuel, acércate a nuestro hermano Adrián y su esposa Angie, ya sea que nosotros podamos trabajar contigo o que cualquiera de nosotros tres con nuestras parejas podamos remitirte a alguien que de tu confianza y con la sabiduría de Dios, con la palabra en su corazón, pueda instruirte a una decisión sabia. No con eso estamos descartando, hermanos, o estamos afirmando que cada que tú vengas a un consejo a la iglesia te vamos a decir, aguanta, no te divorcies. Pero a la perspectiva divina y a la realidad de tu matrimonio, buscaremos un consejo sabio de parte de Dios. Pero no te des por vencido a la primera. No te rindas aún. Intenta otra vez. Ahora, la realidad es que entre nosotros también existen personas que han enfrentado un divorcio. La Biblia deja en claro que Dios aborrece el divorcio, ya lo hablamos, sí. La reconciliación y el perdón deberían ser la marca de las vidas de los creyentes. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio se va a dar aún entre sus hijos. Dios reconoce que el divorcio es real. Y hermano, amigo, si tú ya has pasado por un divorcio e incluso te has vuelto a casar, no debes sentirte menos amado por Dios. Mucho menos dudes que su promesa de salvación cambiará porque atravesaste por esta situación. Dijimos hace un momento, Dios no cambia su carácter aún a pesar de nuestra infidelidad. Dios no deja de ser fiel a sus promesas aun cuando nosotros seamos desleales. Si tú ya has pasado por un divorcio, si esta es tu condición hoy, escucha hoy la voz misericordiosa de Dios. Refúgiate en su gracia, pues Dios, aún a pesar de haber quebrantado el sagrado pacto del matrimonio, está dispuesto a perdonar, reconciliar y restaurar. Solo no tomes con ligereza el tema del divorcio. Si te divorciaste y te volviste a casar, resguarda el pacto con fidelidad. Glorifica a Dios en ese matrimonio. Nadie más que tú sabe el dolor y la miseria que esto provoca. Así que corre a los brazos del Dios de misericordia, busca a Cristo, confía en su gracia, reconoce tus pecados y permite que Él haga cosas maravillosas aún a pesar de tu pasado. No permitas incluso ser atormentado por lo que antes pasó y permite que Dios haga nuevas todas las cosas, pues Él es capaz de hacerlo. Pero cuando Él haga nuevas todas las cosas, permanece fiel, pues Él será glorificado.